Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a preparar la escena de nuestro juego. Voy a empezar creando un proyecto nuevo, que voy a llamar Flappy. El juego será un juego en 2 dimensiones, por eso tenemos que activar la opción 2D. Esto es muy importante activarla, si no tendréis problemas después. La localización la voy a dejar tal cual y el Analytics lo voy a dejar apagado. Y ya vamos a pulsar el botón Create Project. Una vez se ha abierto el editor de Unity, lo primero que suelo hacer es establecer la organización de los paneles en el mismo. En este caso voy a optar por la configuración por defecto que se llama Tool, en donde aquí tenemos la escena, la pestaña de juego, la jerarquía, el proyecto y el inspector. Ahora, para empezar a trabajar en nuestro juego, vamos a necesitar importar las imágenes que van a formar lo que es el escenario y nuestro personaje. Esas imágenes las tenéis dentro de un archivo comprimido que podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Lo descargáis, lo descomprimís y encontraréis estas dos carpetas, Fonts y Sprites. Las seleccionáis y las arrastráis a Assets del panel Project. Y ya tendremos la fuente y los sprites. Ahora vamos a importar a nuestro personaje, en concreto a este. Fijaos que es una imagen con 3 personajes dentro de la misma. Son 3. Lo que vamos a hacer ahora va a ser recortarlos para utilizarlos de forma independiente. En el tutorial oficial lo hacen de esta forma. En Sprite Mode seleccionan Multiple y pulsan Sprite Editor. Voy a pulsar Aplicar, me había olvidado. Y luego aquí en Slice lo dejaban en automático y pulsaban Slice. De forma que se nos recortan, el personaje se recorta de esta forma. Pero esto tiene un pequeño problema y lo vais a ver ahora. Voy a pulsar Aplicar para que lo veáis. Y voy a cerrar y voy a ampliar esto de aquí. Fijaos el problema que tiene. Cuando cambiamos entre el personaje normal y el personaje que da el aleteo, mirad cómo al cambiar el fotograma el cuerpo se mueve hacia adelante y el cuerpo se mueve hacia atrás. Nosotros no queremos eso, queremos que únicamente se vea que aletea con el cuerpo siempre en la misma posición. Y eso lo vamos a conseguir recortando al personaje de otra forma. Vamos a seleccionarlo de nuevo y en Sprite Mode dejamos Multiple y pulsamos Sprite Editor. En Slice vamos a seleccionar tipo, en vez de automático, vamos a decir por el total de celdas que queramos, que tenga la imagen. Entonces aquí decimos columnas y filas. ¿Cuántas columnas hay? Pues habrá 1, 2 y 3 columnas. ¿Y cuántas filas habrá? Pues habrá una sola fila. Y ya pulsamos Slice. Esto nos recorta al personaje de forma correcta. Así, el cuerpo del borde siempre va a tener la misma separación y no vamos a tener ese problema que os comentaba antes. Muchos diréis, pero fijaos el montón de espacio que estamos dibujando en transparente. Eso hará que nuestro juego rinda menos. Por eso no os tenéis que preocupar porque en Mesh Type tenemos marcado Tight, lo que significa que aunque el recuadro pille todo esto, a la hora de dibujar solo se va a dibujar este cuadro, el que pilla únicamente al personaje. Se ignorará todo el espacio que haya alrededor.
y así no perdemos nada de rendimiento. Y bueno, ya lo hemos hecho, pulsamos aplicar y ahora si ampliamos esto, vemos que a la hora de aletear el cuerpo no se mueve y ya pues se ve muchísimo mejor. Bueno, ya tenemos a las tres imágenes que representan el protagonista de nuestro juego. Vamos a arrastrar la primera a la jerarquía de objetos de la escena y le vamos a poner nombre. Lo voy a llamar Bird. Aquí tenemos ya a nuestro pájaro. Vamos ahora a ir creando lo que es el escenario. Nos vamos a fijar en este. ¿Cómo se llama? Grass Thin Sprite. Y lo vamos a arrastrar igual a la jerarquía de objetos de la escena. Y aquí tenemos el sprite. Fijaos que esto es la cámara, lo que se va a ver en el juego. Básicamente, esto representa el tamaño que tenga el visor actual. Si el visor fuera más vertical, aquí sería vertical. Si fuera más alargado, pues se vería de esa forma. También podemos hacerlo en Game. Seleccionamos, en vez de Free Aspect, vamos a marcar 16 novenos, para que así siempre tenga esta relación de aspecto. Y en Scene ya tendremos la relación de aspecto que hemos indicado. Ahora tenemos que bajar lo que es el suelo, que le voy a cambiar de nombre. Lo voy a llamar Ground. Lo vamos a bajar para que esté alineado con el borde inferior de la cámara. Y pues lo podemos mover con el ratón, pero fijaos, se nos mueve hacia los lados. Voy a pulsar Control Z para deshacer, o también moviéndolo manteniendo la tecla Shift mayúsculas. De esa forma, primero tenemos que empezar a moverlo y luego mantener pulsado Shift, de forma que, fijaos, aunque mueva el ratón hacia los lados, siempre se va a mover en vertical. Voy a deshacer, Control Z, e igual podemos hacerlo en horizontal. Si empiezo a mover en horizontal y pulso luego Shift, lo mantengo puesto, se fija al movimiento solo en horizontal. Esto es muy útil cuando queremos mover solo en vertical o en horizontal. Entonces bajo hacia abajo, mantengo Shift pulsado y ya se mueve exactamente en la vertical. Sería más o menos por aquí, 2,52. Luego también voy a pulsar Control Z. Otra forma que tenemos de hacerlo, en vez de utilizando la herramienta para editar sprites, la de mover. Simplemente cogemos el eje del i y lo ponemos en la posición que nosotros queramos. En este caso es la menos 2,52. O poner directamente este valor aquí a mano. Hay muchas formas de hacer lo mismo. Yo voy a dejar activada esta opción de edición de sprites. Ahora nos falta añadir un cielo. El cielo lo tenemos aquí, así que lo vamos a añadir a la jerarquía de objetos de la escena. Lo arrastramos. Y fijaos lo que nos pasa. El cielo se ha puesto, se dibuja encima de todos los demás objetos. Nosotros queremos establecer un orden, que primero sea el cielo, luego sea, por ejemplo, el personaje y luego sea el suelo. Para especificar un orden de dibujo entre diferentes sprites, podemos usar las capas. Asignar a cada capa varios sprites y luego reordenamos lo que es
bueno, especificamos un orden de dibujo de las capas. Y de esa forma podemos controlar qué sprites queremos que se dibujen antes y qué sprites queremos que se dibujen encima de los anteriores. Y vamos a hacerlo. Seleccionamos cualquier sprite, tanto pájaro como suelo o el cielo, y en su Sprite Renderer tenemos una opción que se llama Sorting Layer. Vamos a hacer clic en Default y Add Sorting Layer. Y aquí podemos editar y añadir todas las capas que nosotros queramos. Actualmente está la de por defecto. Entonces, la que nosotros queremos, bueno, vamos a tener tres capas. Una que es la del fondo, otra la de medio fondo y otra la de ¿cómo se puede decir? Primer plano. Y las voy a llamar igual que en el tutorial oficial. Background, que va a ser la que está más al fondo, en donde pertenecerá el cielo. Otra que sea midground, que será donde pongamos los tubos que el pájaro va a tener que evitar para que no choque. Y luego la de primer plano, que la vamos a llamar foreground, que será donde pongamos al pájaro y al suelo. Aquí hemos editado las capas. Fijaos que podemos cambiar el orden entre ellas. Background, midground y foreground. Ahora tenemos que asignar los sprites a alguna de estas capas. Por ejemplo, el pájaro hemos dicho que iba a estar dentro de foreground. El suelo iba a estar también junto con el pájaro dentro de foreground. Y el cielo lo íbamos a poner al fondo del todo, en background. Voy a cambiar el cielo, voy a cambiarle el nombre. Lo voy a llamar Sky Background. A ver si lo escribo bien. Y voy a hacer que el cielo sea hijo del suelo. De esa forma, cuando movamos el suelo, el cielo se va a mover también. Fijaos, voy a dejarlo separado. Cuando selecciono el suelo y lo muevo, se mueve solo el suelo. Voy a deshacer con control Z y cuando el cielo es hijo del suelo, si moviera el suelo, lo selecciono y lo muevo, se mueve este objeto junto con todos sus hijos. Esto lo queremos así para cuando estemos haciendo que el personaje se parezca que vuela hacia adelante. Iremos moviendo el suelo. Y automáticamente, como el cielo es hijo del suelo, pues también se irá moviendo. Voy a deshacer hasta que esto se quede como al principio. Creo que con esto basta. Luego también, ya que estamos, fijaos que tenemos el pájaro y el suelo. Tanto el pájaro y el suelo pertenecen a la misma capa, foreground. En el caso en el que queramos establecer un orden concreto de dibujo en objetos que pertenezcan a la misma capa, podemos hacerlo usando el Order in Layer. Si ponemos un valor más grande, pues los objetos se van a dibujar encima de los que tengan un valor más pequeño. Por ejemplo, suelo tiene valor 0 y el pájaro tiene valor 1, así que el pájaro se dibuja por encima del suelo. Si al suelo le pusiéramos 2, se dibujaría por encima del pájaro y así. Voy a dejar a 0, que tal cual como estaba por defecto, se dibujaba como nosotros queríamos. Y bueno, voy a deshacer hasta que el pájaro vuelva arriba. Y bueno, con esto ya tendríamos todos los objetos principales de nuestro juego en la escena. Lo siguiente que vamos a hacer para terminar ya este vídeo va a ser empezar un poco a hacer el sistema de físicas de nuestro juego.
El pájaro vuela y si deja de aletear queremos que caiga. Eso lo vamos a hacer seleccionando el objeto pájaro y añadiéndole un componente que va a hacer que el objeto pájaro sea afectado por la gravedad y por todo el sistema de físicas de nuestra escena, de nuestro juego. Seleccionamos pájaro y pulsamos añadir componente, nos vamos a Physics 2D. Esta no, tenéis que aseguraros que usáis Physics 2D. Entramos dentro y le añadimos un Rigid Body 2D. Y ya con un Rigid Body 2D vamos a dejar estas opciones tal cual como vienen por defecto. Con que esté este componente dentro de este objeto, el objeto ya va a poder ser afectado por la gravedad. Y eso lo vamos a probar pulsando Play. Y ahí vemos cómo el pájaro se ha caído hacia abajo. De hecho, si nos vamos a la escena, pulsamos sobre pájaro, el pájaro sigue y sigue y sigue cayendo, 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 porque no hemos hecho nada para que el pájaro colisione con el suelo. Para que un objeto esté dentro del mundo de físicas 2D, para que tenga cuerpo, para que el objeto se pueda chocar con otros objetos, tenemos que añadirle otros componentes que se llaman colliders. Así que vamos a seleccionar pájaro y añadimos otro componente en Physics 2D y vamos a añadir una caja, en caso de que fuera cuadrado, que no lo es, un círculo, una forma donde podríamos aproximar nuestro pájaro, Edge Collider, que es un collider que consta de una línea, y el que nos va a servir va a ser Polygon Collider. Y al pulsarlo, añadirlo, fijaos, voy a mover el pájaro un poco hacia abajo, luego lo subo un poco. Y aquí veis que hace una aproximación de un collider que se aproxima a lo que es la imagen del pájaro. Si queremos, podemos editarlo. Pulsamos este botón, Edit Collider, y ya veis donde aparece un punto verde. Significa que si yo hago clic y arrastro, estoy creando otro vértice. Y aquí haría lo mismo para el ojo. Claro, cuanto más vértices tenga, más polígonos se vean, menos rendimiento va a tener. Así que nos interesa que tenga los mínimos vértices posibles. Luego también, si mantenemos pulsado Control, la tecla Control, y mantenemos el ratón encima de uno de los vértices, aparece en rojo. Eso significa que si hacemos clic, lo eliminamos. Así que ya sabéis, para añadir y para eliminar. Pero yo no voy a utilizar esta opción porque me parece muy costosa. Voy a utilizar otro tipo de collider. Voy a pulsar la rueda y lo elimino, seleccionando Remove Component. Voy a añadir otro componente en Physics 2D que se llama Capsule Collider. Y eso es un collider que tiene forma de cápsula. Si os fijáis, más o menos, nuestro pájaro tiene esa forma. Así que voy a pulsar, antes de pulsar sobre nada, voy a decir que quiero que la cápsula tenga dirección horizontal, no vertical, que es la que está actualmente. Quiero que sea horizontal. Y en tamaño, en la I, voy a bajarlo. Fijaos que la píldora, la cápsula, está en horizontal. Por eso he tenido que poner así. Si lo pusiera en vertical, tendría la otra forma. Y ya pues solo tengo que aproximar más o menos la forma.
tanto en la Y como en la X. Y lo voy a mover un poco, voy a bajar la Y y bajarlo, bueno, yo creo que ya más o menos está correcto. Nos da igual que no colisione con el pico, porque a la hora de estar jugando, pues quizá es un problema que con nada que toque el pico ya muera, ya pierda la partida. Lo voy a dejar así. Así que los valores en offset, x es menos 0.09 y 0, luego en size, en tamaño, en la x 0.95 y en la y 0.62. Voy a dejar el pájaro en su posición inicial, que era en su transform 0, 0, 0. O lo pongo a mano, o botón derecho, reset position, y ya se resetea. Y aquí la X, no sé por qué, se ha quedado con ese valor. La pongo a 0. Bueno, ya el pájaro tiene su collider. Vamos a probarlo. Claro, sigue atravesando el suelo. El pájaro tiene sus límites de colisión, pero al suelo no le hemos puesto todavía sus límites. ¿Qué área del suelo de esta imagen colisiona con otros objetos? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En este caso es muy sencillo, ya que tiene forma de rectángulo. Así que seleccionamos Ground y añadimos componente, Physics 2D y Box Collider. Pero fijaos que el Box Collider llega hasta aquí. Es todo esto. Claro, nosotros queremos que esta línea esté a ras de suelo. Así que lo que vamos a hacer va a ser editar ese collider. Vamos a marcar el botón Edit Collider y ya cogemos este puntito y lo bajamos. Más o menos por aquí. Y ya con esto voy a quitar la edición del collider. El pájaro, que tiene su collider, colisionará con el collider del suelo. Y ya lo tenemos. Y bueno, ya para terminar del todo este vídeo, vamos a crear en Assets una carpeta que vamos a llamar Scenes para guardar la escena actual. Una escena es un archivo que tiene una lista de estos objetos que hay aquí, la jerarquía de objetos de la escena. De hecho, esta que se ve aquí es la escena, que contiene estos objetos con las propiedades que hemos indicado a cada objeto. Así que Scenes, vamos a File, Save Scene As, y en Scenes vamos a marcar, bueno, voy a llamarla Main, de principal, y pulsamos Save. Y ya con la escena salvada hemos terminado este vídeo. En el siguiente empezaremos programando el código que nos va a permitir que cada vez que hagamos clic en la pantalla o cada vez que toquemos la pantalla el pájaro aletee.